¿Alguna vez te has preguntado si es posible detectar una mentira solo por la forma en que alguien habla? Aunque la mayoría de nosotros confía en gestos, miradas o titubeos, la psicología forense ha ido mucho más allá. Durante décadas, investigadores han analizado miles de interacciones humanas en busca de patrones lingüísticos que delaten cuando alguien no está diciendo la verdad. Y lo que han descubierto es tan fascinante como inquietante. Las palabras, esas que usamos todos los días, pueden ser la pista más clara de una mentira. Uno de los indicios más reveladores está en el uso, o mejor dicho, en la ausencia, de pronombres personales. Las personas que mienten tienden a evitar decir yo, mí o nosotros. En lugar de asumir una acción directamente, se distancian de lo que cuentan. Por ejemplo, en vez de afirmar yo rompí el vaso, podrían decir el vaso se rompió o alguien lo rompió. Esta forma impersonal de hablar permite que el hablante se desvincule emocionalmente del acto, como si eso redujera su responsabilidad. No se trata solo de estilo. Es una estrategia subconsciente que busca proteger al mentiroso del juicio o de la culpa. Al eliminarse del relato, se construye una barrera entre el hecho y el narrador. Es como si intentaran convencerse a sí mismos y a los demás de que lo que ocurrió no tiene tanto que ver con ellos. Otro rasgo típico del lenguaje engañoso es el uso excesivo de términos vagos. Expresiones como algo, más o menos, por ahí o un tipo de cosa. Son herramientas útiles para quien quiere evitar comprometerse con una versión específica. Estas palabras permiten mantener abierta la historia, adaptarla si es necesario y dificultan que el oyente cuestione detalles concretos. Después de todo, ¿cómo discutir lo que es impreciso? Imagina a alguien diciendo, fui a un lugar, hice unas cosas y luego me fui. Esa narrativa puede parecer natural en un primer momento, pero al analizarla más de cerca, se revela su falta de estructura. No hay nombres, tiempos, emociones ni eventos identificables, solo una neblina que cubre lo que tal vez no se quiere revelar. Además, los mentirosos suelen recurrir a lo que en psicología se llama hedging. Se trata del uso de frases que suavizan afirmaciones como creo que, tal vez, según recuerdo o parece que. Estas expresiones funcionan como escudos lingüísticos. En lugar de afirmar algo con seguridad, el hablante se deja un espacio para retroceder si su versión es cuestionada. Es una forma elegante de evitar comprometerse con la verdad o con la mentira. Estas pistas, aunque sutiles, pueden ser decisivas en contextos donde la veracidad es crucial. Por eso, investigadores en lingüística forense dedican años a estudiar cómo se comunican las personas bajo presión, porque en esas condiciones, cuando el cuerpo intenta ocultar algo, muchas veces es el lenguaje el que lo revela. ¿Y qué pasa con las emociones? Curiosamente, cuando una persona dice la verdad, suele adornar su relato con detalles emocionales. Cuenta cómo se sintió, qué pensó, cómo reaccionó ante ciertos estímulos. En cambio, el discurso de quien miente suele ser más frío, lineal, incluso técnico. Al eliminar la carga emocional, el mentiroso reduce el riesgo de contradecirse o de parecer inestable. Por ejemplo, alguien que vivió una situación real podría decir, estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, tenía un nudo en el estómago. Pero quien inventa podría limitarse a, fue un día normal, todo estuvo bien. Esa falta de matices emocionales puede ser tan reveladora como una contradicción. Y hasta aquí, este primer vistazo a las palabras que delatan. Si te intriga cómo la psicología revela estos secretos del lenguaje, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y acompáñanos en este viaje fascinante hacia los rincones más ocultos de la comunicación humana. Mientras más se investiga sobre el lenguaje de la mentira, más evidente se vuelve que las palabras que elegimos no son tan inocentes como parecen. En este capítulo, seguimos explorando cómo ciertos patrones verbales pueden funcionar como alarmas silenciosas de que alguien está intentando engañar. Uno de los comportamientos más comunes en los mentirosos es dar rodeos innecesarios. En lugar de responder de forma directa a una pregunta, tienden a desviarse, a incluir información irrelevante o a ofrecer explicaciones largas y confusas.
Este tipo de discurso tiene un propósito: evitar el núcleo del asunto. Por ejemplo, si se pregunta, ¿viste quién rompió el jarrón? Una persona sincera podría decir, sí, fue Pedro. Mientras que alguien que miente diría, bueno, había varias personas en el salón, el ambiente estaba un poco tenso y de pronto se escuchó un ruido. Este estilo de respuesta no solo esquiva la afirmación directa, sino que también busca desorientar. Cuanto más se extiende el relato, más difícil es para el interlocutor detectar el momento exacto en que comienza la mentira. Se crea una especie de cortina verbal que oculta la falta de verdad. Los investigadores también han detectado que los mentirosos usan menos palabras sensoriales, es decir, tienden a evitar mencionar lo que vieron, oyeron, sintieron o pensaron. En cambio, sus relatos se vuelven planos, sin color ni textura. Por ejemplo, es menos probable que digan, recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse, o la luz del lugar era muy tenue. Este tipo de detalles, tan comunes en recuerdos reales, suelen estar ausentes en narraciones falsas. Además, un mentiroso suele repetir la misma historia exactamente igual varias veces, mientras que una persona sincera puede contar un evento real con ligeras variaciones, porque recuerda nuevos detalles o porque su memoria es orgánica. Quien miente tiende a memorizar un discurso y repetirlo sin cambios. Esta rigidez en el lenguaje puede ser una pista de que el relato ha sido ensayado. Un estudio dirigido por la psicóloga Bella de Paulo reveló que, en contextos de mentira, las personas usan menos palabras en general. Sus respuestas tienden a ser más cortas, con frases cerradas y pocas pausas naturales. Este patrón se relaciona con el esfuerzo mental que implica mantener una mentira coherente. Mientras más habla el mentiroso, más posibilidades hay de que se contradiga. Por eso, eligen economizar en palabras, aunque eso les reste credibilidad. Otra señal reveladora es el cambio súbito en el estilo del lenguaje. Si una persona está hablando de forma tranquila, con un ritmo relajado, y de pronto se acelera o se vuelve más técnica, ese cambio puede indicar una zona de incomodidad. Es como si el lenguaje se volviera una armadura frente a una parte sensible del discurso. De hecho, los cambios de tono, ritmo y vocabulario son indicadores que los expertos analizan cuidadosamente en entrevistas e interrogatorios. Pero no todo se trata de lo que se dice. También es importante notar lo que se omite. Las omisiones son una de las herramientas favoritas del mentiroso. En lugar de inventar una historia elaborada, lo cual conlleva riesgos, simplemente elige no mencionar ciertas partes de la verdad. Así, lo que cuenta puede ser técnicamente cierto, pero profundamente engañoso. Pongamos un ejemplo sencillo. Alguien dice, fui al supermercado y después a casa. Lo que no menciona es que entre ambas actividades tuvo un encuentro importante con alguien o cometió un error. Esta técnica de contar medias verdades es difícil de detectar porque no se trata de una mentira abierta, sino de una manipulación del discurso. Y aquí es donde la psicología del lenguaje se vuelve una herramienta poderosa, no para juzgar a las personas, sino para entender cómo nos comunicamos, cómo gestionamos la verdad y cómo a veces elegimos disfrazarla. Si este contenido te parece útil e interesante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo nos permite seguir investigando, compartiendo y profundizando en estos fascinantes aspectos de la mente humana. Hasta ahora, hemos visto cómo los mentirosos tienden a usar un lenguaje impersonal, a evitar detalles sensoriales y a dar rodeos en sus respuestas. Pero hay otro aspecto clave que no puede pasarse por alto: la manera en que manejan la duda y la ambigüedad. Las palabras que suavizan afirmaciones, conocidas como hedges en psicología, son una herramienta constante en el arsenal de quien no dice la verdad. Expresiones como creo que, tal vez, más o menos, parece que, o no estoy seguro, pero sirven para crear un colchón entre la afirmación y la persona que la emite. No es que todos los que dudan estén mintiendo, pero cuando estas frases se repiten sin justificación aparente, es posible que oculten una intención más profunda: no comprometerse con una versión de los hechos. Este tipo de lenguaje tiene un propósito psicológico. El mentiroso, consciente de que su historia podría ser desafiada,
deja abierta la posibilidad de cambiar de versión. Si más adelante alguien detecta una contradicción, puede escudarse en su propio discurso. Nunca dije que estaba seguro. Así, se protege del peso de la mentira, distribuyendo la responsabilidad entre él y la ambigüedad del lenguaje. También es habitual que estas frases aparezcan cuando el interlocutor está bajo presión. En contextos de entrevistas, interrogatorios o discusiones tensas, los mentirosos utilizan el hedging como un escudo. Es más fácil decir, probablemente llegué a las 8, que llegué a las 8, porque si luego se demuestra que no fue así, pueden alegar que estaban confundidos, no que mintieron. Y no solo se trata de protegerse frente a los demás, también se trata de mantener una narrativa interna más tolerable. Mentir, incluso para los más hábiles, genera una tensión cognitiva. Es un conflicto entre lo que se sabe que ocurrió y lo que se elige contar. Al usar lenguaje vago o lleno de matices, el mentiroso alivia esa tensión y puede convencerse de que su historia no es del todo falsa. Otra característica común en los discursos engañosos es la ausencia de emociones genuinas. Cuando alguien está contando la verdad sobre una experiencia personal, lo normal es que su relato esté cargado de emociones, aunque sea de manera sutil. Pueden aparecer frases como me sentí confundido, me dolió mucho, me sorprendió o fue un alivio. En cambio, el discurso del mentiroso suele ser plano, funcional, como si fuera una descripción mecánica de los hechos. Esto no ocurre porque no sepan fingir emociones, sino porque están tan concentrados en mantener su historia coherente que se olvidan de incluir esos detalles que humanizan un relato. Imagina que alguien dice, fui al hospital, me atendieron y me dieron una receta. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la ansiedad, el miedo o el alivio? En un recuerdo real, es casi imposible que esas sensaciones no se cuelen en el discurso. Pero cuando todo está inventado o manipulado, lo emocional desaparece y con ello la autenticidad del relato. Además, los mentirosos suelen sobrecontrolar su lenguaje. Temen decir algo que los delate, por lo que miden cada palabra, cada pausa, cada expresión. Este nivel de vigilancia sobre lo que se dice hace que el discurso suene artificial, poco natural. A diferencia de quien habla con sinceridad, que permite interrupciones, errores, risas o cambios de tema espontáneos. La espontaneidad es difícil de simular. Por eso, cuando el relato suena demasiado perfecto, demasiado pulido o cronológicamente impecable, puede ser una señal de advertencia. No es que todas las historias bien contadas sean mentira, pero la perfección en un discurso personal suele ser sospechosa y hay que recordar. El lenguaje es solo una parte del rompecabezas. Para detectar una mentira, los especialistas también observan el lenguaje corporal, el tono de voz, la coherencia con otros datos y sobre todo el contexto. Si te resulta fascinante este universo de la psicología del lenguaje, no te vayas sin dejar tu apoyo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte con otros que también quieran entender cómo y por qué decimos lo que decimos y lo que callamos. En el estudio del lenguaje de la mentira hay algo que llama especialmente la atención. No solo se trata de lo que se dice, sino también de cómo se dice. Una estrategia frecuente entre quienes ocultan la verdad es llenar el discurso con explicaciones innecesarias. Estas justificaciones, que en apariencia aportan contexto, en realidad son maniobras para distraer y diluir la responsabilidad. Por ejemplo, ante una pregunta directa como ¿dónde estabas anoche?, una respuesta honesta podría ser breve y clara: en casa viendo una película. Pero una respuesta sospechosa podría sonar así: bueno, verás, primero intenté ir a casa de un amigo, pero no estaba, así que decidí dar una vuelta. Luego me acordé de que tenía que comprar pan, pero estaba todo cerrado. Entonces, este tipo de respuesta no solo evita responder lo esencial, sino que siembra una nube de palabras donde se pierde la verdad. Este comportamiento tiene sentido desde la psicología. Cuando alguien miente, sabe que está en una posición vulnerable, así que intenta controlar la conversación ofreciendo más información de la necesaria, creyendo que al hablar mucho parecerá más convincente. Pero esta abundancia verbal suele jugar en contra.
cuando una historia está adornada en exceso, pierde credibilidad. Otra táctica común es victimizarse. Algunos mentirosos, en lugar de centrarse en los hechos, redirigen la atención hacia sus emociones o su situación personal. Frases como "no entiendo por qué siempre se duda de mí" o "es muy injusto que me hagan estas preguntas", no responden a lo que se les pregunta, pero generan empatía y pueden desviar el foco del verdadero tema. Este recurso emocional busca manipular al interlocutor. Si quien escucha siente pena o culpa, es menos probable que insista en buscar la verdad. En ese sentido, la manipulación emocional se convierte en un escudo que protege al mentiroso, al menos temporalmente. También es frecuente el uso de frases que anticipan la duda. Expresiones como "te juro que es verdad", "te lo digo con el corazón en la mano" o "puedes preguntarle a quien quieras" aparecen con mayor frecuencia en los discursos de personas que no están diciendo la verdad. Cuanto más se insiste en convencer, más razones hay para sospechar. En contraste, quienes dicen la verdad suelen estar más abiertos a ser cuestionados. No necesitan jurar ni dramatizar, porque sus recuerdos están disponibles sin tanto esfuerzo. Esta apertura natural a responder lo que se les pide es uno de los indicadores más sólidos de sinceridad. La psicóloga Bella de Paulo, una de las investigadoras más reconocidas en este campo, ha demostrado en sus estudios que los mentirosos suelen hablar menos de sí mismos, evitar los compromisos emocionales y estructurar sus frases con una lógica más defensiva que narrativa. Y es que construir una mentira exige recursos mentales. El cerebro necesita recordar qué se dijo antes, anticipar lo que se dirá después y controlar la reacción del oyente. Es una carga cognitiva que termina dejando huellas en el discurso. Por eso, en muchos casos, la mentira se deshace sola con el tiempo. Basta con escuchar con atención. Tarde o temprano, las inconsistencias aparecen, las fechas no coinciden, los personajes se mezclan, los lugares cambian. El lenguaje, por más que se quiera dominar, no puede ocultar indefinidamente lo que no tiene raíz en la realidad. ¡Claro! Que todo esto debe tomarse con cautela. No se trata de convertirnos en detectives del lenguaje ni de desconfiar de todo el mundo. Hay personas que se expresan con torpeza, que son inseguras o que simplemente no tienen buena memoria. Y no por eso están mintiendo. El análisis del lenguaje debe hacerse siempre en contexto y preferiblemente acompañado de otras señales que refuercen la sospecha. Lo que sí podemos afirmar es que las palabras no son neutras. Cargan con nuestras intenciones, nuestras emociones y nuestras estrategias, incluso cuando no somos conscientes de ello. Aprender a escucharlas con atención es una herramienta poderosa, no para juzgar, sino para comprender. Y si este contenido te está ayudando a ver el lenguaje con nuevos ojos, no olvides apoyarnos. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte esta información con quien creas que también podría aprender algo valioso sobre cómo y por qué mentimos. Después de todo lo que hemos explorado, queda claro que la mentira no se construye únicamente con palabras falsas, sino con estructuras lingüísticas cuidadosamente elegidas. En este último capítulo, nos adentramos en una conclusión fundamental. Mentir requiere esfuerzo, y ese esfuerzo deja rastros. Pero, ¿cómo podemos diferenciar entre una mentira consciente y una comunicación poco clara? Los especialistas en psicología del lenguaje advierten que no todos los indicios mencionados son señales absolutas de engaño. Una persona nerviosa, tímida o con ansiedad puede utilizar frases vagas, evitar pronombres personales o dar rodeos sin estar mintiendo. Por eso, es esencial entender que el contexto, el estado emocional y la cultura también influyen en cómo nos expresamos. Lo importante, entonces, no es buscar una fórmula mágica, sino aprender a observar las incongruencias, los cambios de estilo, la falta de emoción o el exceso de justificaciones son pistas que deben considerarse en conjunto. Nadie miente exactamente de la misma manera, pero todos dejan pequeñas señales si se sabe escuchar con atención. Volvamos a un punto esencial: la omisión. Muchos mentirosos no inventan historias desde cero, sino que simplemente callan partes incómodas. Esta estrategia es más fácil de sostener, pero también más difícil de detectar. Si alguien dice,
Solo lo necesario, evitando los detalles que podrían comprometerlo, puede estar construyendo una verdad a medias, lo que en muchos casos es igual de engañoso que una mentira abierta. Además, otro indicador útil es el cambio de conducta. Si alguien normalmente es extrovertido y al hablar de cierto tema se vuelve evasivo, breve o inexpresivo, eso podría indicar que algo no está diciendo. El lenguaje no verbal se alinea con el verbal y cuando eso no ocurre, la duda se instala. Por supuesto, no estamos hablando de convertirnos en interrogadores. La idea es desarrollar una sensibilidad mayor hacia la comunicación humana, entender que las palabras reflejan nuestro mundo interno y que cuando ese mundo está en conflicto, el lenguaje lo delata. Otro punto relevante es cómo reaccionamos nosotros al detectar una posible mentira. La confrontación directa no siempre es la mejor estrategia. A veces es más efectivo observar, hacer preguntas abiertas y permitir que la historia se desarrolle. Las inconsistencias suelen surgir solas cuando el mentiroso se ve obligado a repetir o detallar su relato. También es útil prestar atención al tiempo de respuesta. Las mentiras requieren elaboración. Si alguien tarda más de lo normal en responder una pregunta sencilla, o si repite la pregunta antes de contestar, podría estar ganando tiempo para construir una versión creíble. Esto no significa que cada pausa sea sospechosa, pero sí que, en conjunto con otros signos, puede ser significativa. Finalmente, no debemos olvidar que mentir es una parte del comportamiento humano. Todos lo hemos hecho en algún momento, por miedo, por vergüenza, por protección o por conveniencia. La diferencia está en la intención, en la frecuencia y en el impacto de esas mentiras. No es lo mismo omitir un detalle por cortesía que construir una narrativa falsa para manipular a otros. La psicología forense y la lingüística nos ofrecen herramientas valiosas para comprender mejor cómo nos relacionamos con la verdad. Saber detectar señales de engaño no es solo útil en contextos legales o profesionales, sino también en nuestras relaciones personales. Nos ayuda a establecer vínculos más honestos, a protegernos de manipulaciones y sobre todo a comunicarnos con mayor claridad. Si este viaje por el lenguaje de la mentira te pareció revelador, no te vayas sin apoyarnos. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este contenido con quienes también buscan entender más sobre el poder de las palabras. Porque como hemos visto, a veces no hace falta gritar la verdad, solo aprender a escucharla.